¿Qué tal? Siguiendo con los videos tutoriales, tenemos ahora la parte de cómo diseñar una aplicación dentro de Oracle JDeveloper 11G. Bien, en el anterior video habíamos visto cómo crear una aplicación desde cero. Ahora, esta aplicación ya está creada. Lo que nos falta ver es cómo diseñarla, cómo colocar los objetos y de repente ver también cómo abrir un proyecto que ya ha sido creado anteriormente. Bien, entonces nosotros vamos a ver, por ejemplo, sobre nuestro escritorio, que tenemos la carpeta que habíamos creado anteriormente y en la cual, por ejemplo, si nosotros ingresamos, vamos a encontrar, por ejemplo, la aplicación primera, la aplicación principal, que tiene extensión JWS y que es el JBP Desarrollo. Luego tenemos una carpeta JProjectED, que es el proyecto, dentro del cual, por ejemplo, están las clases del proyecto y el source o el código. Y también ahí vas a tener, por ejemplo, el proyecto principal, ya el proyecto que está dentro de la aplicación. Ahora, si por ejemplo entramos al source, vamos a encontrar el package, que es el GUI. Y si a su vez entramos al GUI, vamos a tener, por ejemplo, la aplicación y el frame, que fue lo que habíamos definido dentro de Java. Bien, ahora si yo retrocedo, por ejemplo, del GUI, voy a entrar a clases, por ejemplo, y voy a tener otros archivos como el punto data, que tiene otros archivos internos de Java con los cuales pues opera, digamos, la parte del código fuente, ¿no? Acá está la aplicación en la sección de clases, por ejemplo, la clase o el código fuente. Bien, mientras que por ejemplo acá en el GUI, en clases, por ejemplo, tengo todo lo que es el código fuente o los class file. En la parte, por ejemplo, del source, yo voy a tener, por ejemplo, las interfaces, ¿no? Los Java file. Bien, entonces eso, por ejemplo, por el lado de la aplicación que hemos creado. Ahora, cada vez que queramos que queramos abrir esa aplicación, tenemos que darle doble clic acá dentro de la misma carpeta entorno de desarrollo, al archivo jpp desarrollo, que tiene la extensión jws. Si yo le doy doble clic a esa aplicación, lo primero que me va a abrir en este caso va a ser esta aplicación que está acá, correcto, que obviamente va a tomar su tiempo de repente al darle doble clic. Por eso yo simplemente ya lo tengo acá abierto, ¿no? Eh, pero ustedes ya saben, ¿no? O sea, si quieres abrir una aplicación, tienes que hacerlo desde ese archivo que les he mencionado. Bien, ahora ya tengo, por ejemplo, acá mi ventana y voy a proceder, por ejemplo, a trabajar la parte de propiedades, la parte de objetos o controles que puedo colocar dentro del frame. En este caso, por ejemplo, si quiero trabajar la parte de propiedades, tengo en primer lugar al formulario, al frame, el cual, por ejemplo, si yo veo la ventana de propiedades que está aquí en el lado derecho, voy a ir a la sección visual y voy a encontrar la propiedad title, que ya les había dicho en el video anterior que nos permite cambiar el título de la ventana. Pero también, si quiero cambiar, digamos, el formato, el fondo de la ventana, puedo buscar, por ejemplo, la propiedad background, que me permite cambiar el color del fondo. En este caso, por ejemplo, tengo un botón de tres puntos acá, al cual le voy a dar clic y me va a permitir cambiar el color del fondo. Bien, entonces yo puedo poner acá un color o asociar un color al formulario, y cuando le dé OK me voy a dar cuenta que de repente el color no se ha asociado. Bien, o sea, simplemente no aparece en el fondo. Entonces acá hay que tener un poco de intervención a veces de código fuente. Bien, si bien no puedo ver el color, voy a entrar acá a la sección source, en este caso, que está acá abajo, y me voy a encontrar, por ejemplo, con una sección que se llama el JBinit, que viene a ser la sección inicial del frame cada vez que este se ejecuta, y todo lo que está en su interior se ejecuta al comienzo. Como en este caso puedes ver el Get Content Panel, por ejemplo el Get Content Pane, que ejecuta un área de trabajo, el tamaño, el set size, por ejemplo la dimensión del formulario, del frame, que está definido por ejemplo en ancho y en alto, el title, que está acá, la ventana de datos, y el background, que acabo de definir, que por ejemplo ya tiene el color asignado, que sin embargo no se muestra.
Bien, pero como esto está trabajando con un getContentPaint, por ejemplo, este getContentPaint es el que debe mostrar el color que nos está mostrando, por eso está en formato nulo. Bien, entonces yo acá en el setBackground voy a añadir un código fuente, ya, y en este caso le voy a poner, por ejemplo, le voy a colocar ahí, ¿no? getContentPaint, abro y cierro paréntesis, punto setBackground, ¿no? Pero acá me falta el punto, this punto sería acá, this.getContentPaint.setBackground, y automáticamente ahí ya le está definiendo el color. Entonces simplemente lo que estoy haciendo es asociar este contenedor al background, que es el color. Bien, para poder revisar si se está viendo o no, vamos a pasar nuevamente al design, y a pesar que no se ve en tiempo de diseño, cuando yo ejecute la aplicación voy a poder ver el color del formulario, que puedo redimensionar a mi gusto, y simplemente el color se va a seguir viendo. Perfecto, esta es la propiedad, por ejemplo, esas son dos propiedades del formulario. Así pueden existir muchas otras propiedades que nosotros vamos a ir cambiando de repente ya como parte del diseño mediante el código fuente o mediante propiedades, por ejemplo. Bien, entonces por otro lado vamos a pasar a la parte de los controles, los objetos que vamos a definir. Este formulario ya tiene por defecto un nombre que le hemos puesto nosotros al comienzo, que en este caso es el JFRM datos. Si por algún motivo ese nombre no quisiera que siga siendo el mismo y quiero cambiarlo, entonces simplemente yo puedo ir acá al JFRM datos, ¿no? Y asociar otro nombre, por ejemplo, ¿no? Con un clic derecho sobre el JFRM datos puedo ir al refactor, a la opción refactor, que está en este caso acá, y elegir la opción rename, o también elegir esta combinación de teclas que está acá, control al R. Bien, al dar rename me va a aparecer la ventana de renombrar objetos, a lo cual yo puedo colocar otro nombre según sea el caso. Bien, en este caso lo vamos a dejar igual, no va a haber ningún cambio, pero ya sabes que puedes cambiar el nombre directamente desde el formulario en el caso del Application Navigator. Le damos cancel para el caso del formulario y vamos a colocar los objetos. Comenzaremos con dos objetos principales. Bien, en este caso vamos a comenzar con tres objetos principales. Controles. ¿Cuáles van a ser nuestros controles principales en este momento? Primero vamos a tener al JLabel. También vamos a tener al JTextFile. Y por último tendremos al JButton. Esos van a ser nuestros controles principales por el momento. Luego vamos a ir añadiendo otros controles más dentro de nuestro formulario. En el primer caso, el JLabel va a funcionar como una etiqueta. Como habrán podido ver en los ejemplos anteriores que hemos estado revisando, el JLabel cumple la función de mostrar etiquetas no editables en tiempo de ejecución, las cuales sirven para orientar al usuario de la aplicación sobre qué es lo que se está usando o qué es lo que debe ingresar dentro de una casilla respectiva, o simplemente indicarle pues sobre una acción dentro de la ventana. Bien, entonces son etiquetas no editables. Sin embargo, eso en tiempo de ejecución. Por otro lado, puedo editarlas, por ejemplo, por código fuente, pero el usuario personalmente no puede editarlas en forma manual. Bien, y luego tienes el JTextFile, que viene a ser un control de ingreso de datos, o una casilla de texto, como le solemos llamar, ¿no? Normalmente le llamamos. Bien, es una casilla de ingreso de datos que se puede colocar dentro del formulario con el objetivo de que el usuario pueda introducir información al sistema o a la aplicación. Y por último tenemos al JButton, que viene a ser para nosotros un botón de comando, el cual puede ser presionado por medio del usuario con el objetivo de
de realizar acciones, de ejecutar procedimientos. Bien, o sea, prácticamente el JButton normalmente es el que tiene las acciones en forma interna, y nosotros simplemente lo que hacemos es a través de él ejecutar esos procesos. Correcto, entonces estos controles los vamos a usar en forma, digamos, continua a través de nuestras aplicaciones. Bien, vamos a comenzar entonces. Para diseñar un formulario, simplemente vamos a coger en este caso primero el JLabel, el cual vamos a seleccionar, y luego vamos a dibujar sobre la interfaz de esta manera, como si estuviéramos dibujando un rectángulo. Luego de hacerlo, vamos a encontrar que se ha diseñado ahí dentro el objeto, y este primer objeto se llama label 1. Correcto. Nosotros podemos cambiarle el nombre o podemos definirle un nombre a estos objetos que estamos ingresando. Para el caso de la etiqueta le podemos dar clic derecho, por ejemplo, refactor, rename, y le vamos a poner, por ejemplo, JLBL, el prefijo de label, etiqueta, JBLL, título. Ya, en este caso va a ser un título del formulario, aparte del título que ya posee en la ventana, en la barra de título. Bien, vamos a darle ahí JBL título y le decimos OK. Entonces ese va a ser un nombre definido en forma interna para que el programador pueda identificar al objeto. Correcto. Por otro lado, el nombre que se requiere para que el usuario pueda saber que representa esa etiqueta es un nombre que vamos a buscar mediante la propiedad text, que está en la sección visual, ya, y está por acá abajo, la propiedad text. Bien, en la propiedad text vamos a ponerle, por ejemplo, en mayúsculas, datos personales. Bien, entonces vemos ahí el texto que puede observar el usuario de la aplicación, y que de repente al principio es muy pequeño, pero que nosotros por medio de algunas propiedades podemos hacer un poco más personalizable, y que lo podemos hacer más visual. Bien, entonces por ejemplo vamos a ir a otra propiedad que se llama la propiedad font, que está aquí arriba. Bien, en la misma sección visual por si acaso, pero en este caso la propiedad font. Correcto, en la propiedad font le vamos a dar clic acá en el botón de los 3 puntos y le vamos a decir que queremos, por ejemplo, un tamaño de 15, por ejemplo, en negrita, ya, y el tipo de letra puede ser cualquier otro, en este caso es Tahoma, pero si quisiéramos de repente le podemos poner Tiny Roman en tamaño 15 en negrita, le decimos OK y ahí aparece el texto, pero aún así sigue siendo muy pequeño, entonces vamos a darle más de 15, pues, ¿no? Volvemos acá a font y le vamos a poner, por ejemplo, un 20, por ejemplo. ¿Ya? Entonces ya tenemos ahí un poco más grande el texto. Lo vamos a reducir sus extremos nada más para ajustar el tamaño, y lo vamos a poner acá, más o menos en el centro. Ahora, si queremos entrar un objeto, te darás cuenta que de repente al seleccionar el objeto, acá en la parte superior aparecen unas propiedades de ese objeto que he seleccionado, ¿no? Desaparecen cuando ya no lo selecciono, pero en este caso esas propiedades me permiten la alineación del objeto. Si yo tengo el objeto a este costado y quiero ponerlo en el centro del formulario, puedo elegir, por ejemplo, la opción, en este caso, Align Center, si quiero ponerlo en forma vertical, o Align Middle, por ejemplo, si quiero ponerlo en forma horizontal, ¿no? O vertical, por ejemplo. Bueno, en este caso es al revés, ¿no? Ahí está, disculpa, me había equivocado. En este caso es Align Center, por ejemplo, en forma horizontal. Ya, yo lo voy a poner por acá y le voy a dar clic aquí en Align Center. Ya está, se alinea en forma horizontal, digamos, a la parte central. El middle lo alinea en forma vertical. Bien, este lo hace a los extremos, por ejemplo, izquierda o derecha, centro, y este lo hace en forma vertical, por ejemplo, a la parte superior, que es ahí, o a la parte inferior, que es acá abajo, y la parte central.
Bien, entonces yo lo voy a poner a la parte superior, pero al centro en forma horizontal. Perfecto. Ya tengo la etiqueta, por ejemplo, de título, que la puedo poner un poco más abajo si quisiera, pero siempre en forma horizontal alineado. Bien, pero que también puedo cambiar el color. Por ejemplo, si no me gusta que sea de color negro, me puedo ir a la propiedad foreground, que en este caso le voy a poner, por ejemplo, un color rojo, y ahí se aparece, ¿no? Aparece la etiqueta. Bien, entonces una vez que ya definí el título, voy a colocar pues los otros controles. Por ejemplo, acá voy a poner el nombre y el apellido de una persona, su edad, el sexo, su dirección y su correo electrónico. Bien, entonces voy a comenzar colocando, por ejemplo, una etiqueta aquí abajo. Bien, esta etiqueta le voy a colocar como texto aquí en la propiedad text. Voy a poner, por ejemplo, apellidos y nombres en formato nombre propio para que sea mayúscula y minúscula. Sin embargo, como ya conoces, pues de repente es muy pequeño el formato, entonces pues le pones, por ejemplo, acá propiedad font. Vamos a ponerle pues menos de 20 porque si no sería muy grande. Vamos a ponerle 12, por ejemplo, en negrita si deseas, o en formato normal. Vamos a ponerlo en formato normal. Ok, ahí está, apellidos y nombres. Si sigue siendo muy pequeño, no visualizable, lo vamos a poner entonces un tamaño 14. Ahí está, creo que es un poco mejor. Bien, entonces apellidos y nombres. Y a su costado vamos a poner un JText file. Ya, un JText file aquí, vamos a ubicarlo acá abajo. JText file. Este simplemente lo podemos, por ejemplo, dar un clic y jalar acá a la parte del formulario y luego estirarlo. Como es el nombre y el apellido, tiene que ser más extenso en la casilla. Entonces el usuario se va a dar cuenta de que acá tiene que ingresar el nombre y apellido. Bien, entonces ahora vamos a cambiarle los nombres internos. Por ejemplo, a la etiqueta apellidos y nombres le doy clic derecho, refactor rename, y le digo, por ejemplo, este se llama JLBL non ape. Bien, ese va a ser el nombre de la etiqueta. El JLBL es simplemente prefijo. Le damos OK. Ya está definido el nombre. Y a la casilla le voy a dar clic derecho, refactor rename, y le voy a asignar, por ejemplo, JTXT non ape también. Pero la diferencia acá simplemente, si te das cuenta, es por el prefijo. Entonces no vas a tener ningún inconveniente en esos casos, ¿no? A pesar que los dos objetos se llaman non-ape, los diferencia su prefijo. Bien, y esto es importante que siempre le pongas prefijos para que así cuando codifiques te acuerdes los nombres de los objetos, sobre todo por el prefijo, que los puedes ubicar más rápido. Ten en cuenta siempre el uso de la minúscula y la mayúscula, tanto en los nombres como en las variables que después vamos a definir. Bien, acá estamos definiendo primero en minúscula y luego en mayúscula, o nombre propio, ¿no? Mayúscula, minúscula. Intercambiamos datos, pero eso sí, siempre al comienzo trata de comenzar con minúscula para que así te formes una regla tú mismo y puedas simplemente acordarte de los nombres que estás creando. Muy aparte de que ya pues tú le defines un prefijo, por tu cuenta también te puedes acordar. Bien, vamos a darle OK. Ya está definido el nombre tanto de la etiqueta como de la casilla de texto. Y así vamos a ir colocando los otros objetos que simplemente para apurar el proceso te los voy a mostrar cómo va a quedar primeramente con tanto las etiquetas como las casillas. Bien, ya tenemos por ejemplo aquí el formulario, como les había dicho, ¿no? Ya está diseñado. Los nombres de los controles simplemente he seguido los pasos que les indiqué con los dos primeros. Ya, ahora para ver los nombres que he definido, por ejemplo, en cada uno de los casos,
en esta parte de acá al costado donde está la ventana de propiedades hay una ventanita que hace un momento vimos con el nombre de structure o estructura. ¿Ya? En el caso del formulario, que es el JFRM datos, tenemos la estructura de todos los controles que está dentro del UI, y que en el UI, por ejemplo, existe un elemento llamado el dis, que es el que podemos apreciar después cuando codificamos. Y por ejemplo, dentro del dis están todos los objetos que en este caso ya están con nombre, ¿no? Si yo voy seleccionando cada objeto, se va seleccionando, por ejemplo, como puedes apreciar en la ventana del frame. Ya está, por ejemplo, cada objeto con su nombre, y yo simplemente lo que tengo que hacer ahora es añadir los botones en la parte inferior. Por ejemplo, voy a colocar un botón, por ejemplo un JButton aquí abajo, ¿ya? Y este botón, por ejemplo, le voy a poner como texto en la propiedad text, así como en la etiqueta le puedo poner, por ejemplo, en este caso mensaje, ¿ya? Y luego coloco otro botón más al costado, y este botón le voy a poner como texto nuevo para limpiar las casillas. Y el último botón va a ser un botón de salida, ¿ya? Le vamos a colocar, por ejemplo, en este caso salir. Bien, entonces estos botones, por ejemplo, los puedo seleccionar, los puedo mover más o menos a esta altura, y es cuestión de redimensionar los objetos. Los puedo controlar de esta manera, estirándolos un poco más, igual con el último botón. Ya es cuestión de diseño. Entonces los tres botones los puedo poner más o menos ahí en el centro, y si quiero los puedo alinear, pero como los tres botones están juntos, se van a poner en el centro todos, ¿no? Si le doy alineación, como lo hice con la etiqueta. Si le doy, por ejemplo, los tres aquí, se van a alinear todos en una sola posición. Entonces mejor los alineo en forma individual o grupal, ¿no? Manualmente. Este formulario lo voy a redimensionar y ya tengo mi formulario diseñado. Ahora, acá abajo, por ejemplo, estos controles también tengo que ponerles nombre. Clic derecho, refactor, rename, y le pongo JBTN de button, mensaje. Ya, ya está. En el otro caso, por ejemplo, le digo clic derecho, refactor, rename, JBTN nuevo, y en el último caso le voy a decir que lo voy a renombrar bajo el nombre de JBTN salir. Listo, ya está. Entonces los botones, ¿ya? Acá me sale un error inesperado nada más, lo puedo cerrar y voy a tener que volver a abrir, por ejemplo, el entorno desde la carpeta. Bueno, acá sirve para que puedan ver, por ejemplo, cómo se abre la aplicación. Con un doble clic, por ejemplo, se abre la aplicación en forma directa, ¿no? Acá me dice definir el rol, ok, nada más. Bien, solamente, bueno, de vez en cuando, a veces por memoria salen esos mensajes. Ya, yo quise mover los objetos y me salió ese mensaje, entonces eso es a veces por memoria. Bien, listo, ya tenemos entonces la aplicación nuevamente. Ya tenemos ahí los botones que habíamos renombrado. Ahora regresamos acá al structure, por ejemplo, a la estructura del formulario del frame, y ahí están los botones que ya hemos creado: btn salir, btn nuevo y btn mensaje. Ya están definidos con sus nombres. Bien, entonces rápidamente vamos a proceder, por ejemplo, a la parte del código fuente, cómo interactuar. En este caso, yo voy a colocar un poco más abajo estos botones, ¿ya? Y voy a colocar una tercera etiqueta como mensaje, ¿ya? Esta etiqueta, por ejemplo, la voy a poner aquí. Le voy a poner, por ejemplo, como propiedades, en la propiedad text le voy a poner mensaje, ya, aunque después lo voy a poder limpiar mejor voy a ponerle acá, en vez de mensaje en el texto, lo voy a poner vacío, ya, sin texto. Pero eso sí, este control que está invisible acá porque no tiene texto, le voy a poner más font,
ya en la propiedad, por ejemplo, font, está acá abajo. Ya le voy a poner, por ejemplo, un 20. Ya le voy a poner negrita ahí. El tipo Tiny Roman o Tao, vamos a para diferenciarlo del título. Ya, y en el foreground le voy a poner, por ejemplo, otro color. En este caso le voy a poner un verde, por ejemplo. Y ya está. Entonces cada vez que yo bote, por ejemplo, acá el mensaje, que en este caso va a ser un mensaje de bienvenida, ya con los datos del usuario, de la persona, y cada vez que presione este botón me va a salir un mensaje de bienvenida nada más, ¿no? Simplemente es un formulario sencillo de trabajar. El botón nuevo limpiará todo y el botón salir, por ejemplo, saldrá de la aplicación. Este mensaje no se ve hasta el momento en que yo presione mensaje. ¿Listo? Bien, entonces vamos a proceder, por ejemplo, con la parte del código. En primer lugar, vamos a darle doble clic al control de mensaje, que es el primero que ejecuta el mensaje de bienvenida. Para poder entrar a la ventana de código, un doble clic. ¿Ya? Acá podemos apreciar todo lo que hemos diseñado anteriormente. ¿Ya? Y acá abajo, por ejemplo, tenemos el código para el botón mensaje. Como pudiste ver, por ejemplo, yo me ubiqué aquí y le di enter. Entre las llaves yo tengo que colocar el código respectivo. Entonces lo que voy a hacer es crear una variable primeramente para el mensaje. Le voy a poner, por ejemplo, ahí string, que es de tipo cadena. Ya acá algo importante, por ejemplo, tú en la parte de, digamos, de algoritmos, tú has aprendido que existen estos tipos de datos, por ejemplo, ¿no? Tipos de datos. Los tipos de datos que tú ya conoces son el tipo de dato, por ejemplo, cadena, el tipo de dato entero, ya. Por ahí, por ejemplo, tú sabes que existe el tipo de dato lógico, que solo admite dos tipos de resultados, verdadero o falso. Bien, existe el tipo de dato, aparte del lógico, tienes el tipo de dato decimal, o también conocido como real. ¿Listo? Y en este caso, por ejemplo, cuando entremos a Java, nosotros vamos a ver que la cadena se conoce como string. Para el caso de definiciones, se utiliza la mayúscula cuando se va a definir una variable de este tipo. En el caso de un entero, por ejemplo, se define como int, teniendo en cuenta que todo el texto se escribe en minúscula para definiciones. En el caso de decimal o real, le ponemos usamos en Java, por ejemplo, el tipo de dato double, y en el caso de un lógico usamos el boolean. ¿Ya? Solamente en el caso de un string se define en mayúscula la primera letra, puesto que es la definición que toma en cuenta Java. Ahora, los tipos de datos cadena, por ejemplo, se inician siempre su contenido en vacío, como ya conoces desde algoritmos, ¿no? Siempre se inician en vacíos. Los tipos de datos enteros se inician con valor 0. Bien, los tipos de datos enteros se inician con valor 0. Los tipos de datos doble se pueden iniciar con 0 o se pueden iniciar, por ejemplo, con un 0.0, que es real o decimal. Y los boolean se inician en false, ¿no? En falso. Bien, entonces nosotros, como vamos a hacer un mensaje en este caso, vamos a tener que definir una cadena. Por lo tanto, como habrás visto, yo puse un tipo de dato llamado string, ¿correcto? Acuérdate de estos tipos de datos que vas a ver bastante dentro de la programación. Listo, vamos a pasar entonces nuevamente al código y vamos a decir, acá tenemos nuestra cadena. Ya hago un acercamiento. Nuestra cadena va a tener un identificador que en este caso se va a llamar mensaje, y que va a empezar, en este caso va a empezar en un valor vacío. Vamos a ponerle ahí entre comillas, punto y coma, para terminar la línea, la instrucción, como lo hacían en algoritmos. Y seguidamente, por ejemplo, vamos a capturar este mensaje indicándole, por ejemplo, ¿no? A través de una cadena.
Bien, para este caso vamos a tomar el nombre, que también lo vamos a encerrar en una cadena. Tú puedes hacerlo de esta manera. Puedes definir, por ejemplo, otra variable, que en este caso va a ser el nombre non-ape, ya, el nombre y el apellido, que empezará en vacío también. Disculpa, un poco el tema del teclado acá. A ver, igual a vacío, ¿no? Punto y coma. Puedo haber definido, por ejemplo, dos variables de esta forma, pero como ambas variables son de tipo cadena, Java me permite hacer algo, que en este caso es decir, por ejemplo, acá al principio nada más, ¿no? Al mismo tiempo que defino un mensaje, puedo poner una coma y decir non-ape, que empezaría en vacío, a lo cual me evitaría, por ejemplo, toda esta línea de código que acabo de poner acá. Ya que ambos son del mismo tipo, puedo proceder de esa manera. Bien, entonces ya están definidas la variable mensaje y la variable non-ape. Ahora, la variable non-ape debería tomar el valor de la casilla de texto. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, acá non-ape va a ser igual a jtxt, ¿ya? jtxt non-ape, como lo he puesto así, ¿no? non-ape punto, y acá viene un método, por ejemplo, que disculpa, es jtxt, ya, jtxt non-ape punto, y acá me va a aparecer la ventana de elementos, en la cual yo tengo que elegir, por ejemplo, un método que me permita leer el valor de la casilla y pasarlo o asociarlo a una variable. En este caso tengo que usar el método getText, ya, entre paréntesis, punto y coma. Tienes que tener en cuenta bastante esto de acá. Por ejemplo, nosotros tenemos dos métodos, ¿no? Uno para capturar el valor y otro para asignar valores. Si yo fuera a asignar un valor a la casilla, si yo fuese a introducir un valor a la casilla, utilizaría el método setText, ¿no? Para ingresar un valor dentro del casillero. Pero como en este caso yo voy a coger el valor de la casilla y lo voy a asociar a un elemento, que en este caso es una variable, estoy usando el método getText, ¿correcto? Ten en cuenta eso siempre, yo te lo recalco siempre en las clases, ¿correcto? Entonces le decimos non-ape es igual a jtxt non-ape.getText. Capturamos el valor de la casilla y lo pasamos a la variable. Una vez hecho esto, simplemente mi mensaje puede decir, ¿no? Por ejemplo, mensaje va a ser igual, en este caso, a un mensaje que diga, ¿no? Bienvenido, señor, señora o señorita, para especificar dependiendo de quién es el que está colocando su nombre, de qué persona está colocando el nombre, y lo concatenamos con el signo más, como lo hacíamos en algoritmos, ya, junto con la variable, por ejemplo, en este caso non-ape, ¿no? Que es la que posee el nombre y el apellido de la persona, o sea, el nombre y el apellido que se ingresó en la casilla, non-ape. ¿Listo? Punto y coma. Ahora, para que no salga todo junto, después de bienvenido señor, señora o señorita, voy a dejar un espacio para que se respete el espacio entre el mensaje y el nombre y el apellido. Bien, correcto. Entonces ya tenemos el mensaje listo y ahora tenemos que pasar ese mensaje a la casilla, a la etiqueta del mensaje. Entonces ponemos acá, por ejemplo, JLBL. Pero acá hay un detalle, por ejemplo, no renombramos esa etiqueta, ¿no? No le pusimos nombre, no le asignamos un nombre. Entonces rápidamente vamos a pasar al diseño un momento y a la etiqueta que está acá, esta etiqueta que había colocado en esta sección, le voy a dar clic derecho, refactor, rename, y le voy a poner JLBL mensaje. ¿Listo? Una vez hecho esto, ya puedo pasar nuevamente al source y continuar, ¿no? Entonces en este caso yo pongo acá, llamo al objeto jbll mensaje punto, ahí están las propiedades, los objetos, ya. Entonces pongo acá, por ejemplo, en este caso sería setText. Acuérdate que hemos usado getText para capturar un valor,
de tipo texto y pasarlo a un objeto diferente. Pero en este caso lo que vamos a hacer es asignar un valor, así que usamos setText y entre comillas voy a colocar la variable mensaje. Bien, punto y coma. Entonces esta variable de acá es la variable que contiene el mensaje de bienvenida, la cual va a ser asociada a la etiqueta que posee un valor de tipo texto. Ahora, como esto de acá es un texto y non-ape también es un texto, entonces no hay que, digamos, tomar en cuenta un tipo de dato diferente, ¿no? Ambos son iguales, y acá igual, ¿no? Mensaje es texto, la etiqueta es texto, ambos pasan normal, no se diferencian, no tienen tipos de datos distintos. Cuando veamos que una variable tiene un tipo de dato diferente al valor que va a ser depositado en él, simplemente debemos tomar en cuenta las conversiones. Pero en este caso no es este caso es una excepción, ¿no? Porque no hay que tomar en cuenta ninguna conversión. Bien, entonces ya tengo la cadena, ya tengo la variable, por ejemplo, que contiene el nombre y el apellido y el mensaje que estoy escribiendo, ¿correcto? Simplemente lo único que me queda es ejecutar para poder ver si realmente está saliendo como se desea. Ejecutamos la aplicación. Voy a poner, por ejemplo, acá mi nombre y mi apellido, Wilder Iván. Listo. Y bueno, los demás datos los puedo llenar, obviamente, ¿no? Vamos a poner ahí, por ejemplo, datos. Cualquier dato ahí. Un correo electrónico, también cualquier correo electrónico. No es de importancia. Y le vamos a poner mensaje, por ejemplo, ¿no? Al dar clic en mensaje nos va a salir ahí: bienvenido señor Wilder Iván Torres, ¿no? Entonces se acorta el mensaje simplemente por el tamaño del texto, el tamaño de la letra que le hemos asignado, pero lo podemos variar de repente ya con tamaño, ¿no? Por medio de la propiedad. Ya, si quieres ver, por ejemplo, ahí lo podemos variar pasando al design y asignándole, por ejemplo, un font, ¿no? Acá está la propiedad font. Le vamos a poner menos de 20, 17, por ejemplo. Ok, ya está. A ver, vamos a probar. Volvemos a poner ahí en mayúscula para ponerlo un poco más notorio. ¿Ya? Y de frente le decimos mensaje, ¿no? Entonces ya salió, ¿no? Salió correcto. Bien, perfecto. Entonces eso es el botón mensaje. Ahora el botón nuevo, el botón salir son botones que simplemente son de accesorios nada más para la aplicación, ¿no? Uno para limpiar las casillas, otro para salir de la aplicación. Vamos a codificarlo rápidamente. Doble clic en nuevo. Ya tenemos ahí el código de nuevo. ¿Ya? Y vamos a colocarle ahí, por ejemplo, ¿cómo limpiamos las casillas? Decimos, por ejemplo, JTXT non-ape. ¿Ya? Nos acordamos por los nombres, ¿no? Ahora, si no nos acordáramos de los nombres, simplemente podríamos hacer esto, ¿no? This punto, el objeto this punto, y luego ponemos JTXT, que es el prefijo, lo cual nos va a dar todos los nombres de las casillas que hemos definido: JTXT dirección, edad, mail, non-ape, sexo. Entonces yo simplemente puedo elegir, por ejemplo, en este caso non-ape, darle doble clic, se escribe solo automáticamente, punto, y le digo setText, que en este caso es para asociar un dato, entre comillas, vacío, lo cual indica que le estoy asociando un texto vacío, un valor vacío, ¿no? Lo estoy limpiando. Entonces igual puedo hacer acá this.jtxt, me salen las casillas y sigo con edad, por ejemplo, ¿no? Doble clic. Entonces esto me facilita el que yo de repente me equivoque y por casualidad ponga edad así en minúscula, lo cual me indica que ese objeto no existe, ¿no? Simplemente por el tema del case sensitive o el tipo de texto que se emplea. Bien, txtedad.setText entre paréntesis vacío, punto y coma, y así puedo colocar los demás, ¿no? This.jtxt sexo,
.sectext, siempre escribiendo entre mayúscula y minúscula como corresponde, ya. Y acá tengo el dis.jtxt dirección .sectext, abro, cierro paréntesis, entre comillas, punto y coma al final. Y por último tengo el dis.jtxt mail, ahí está, .sectext, entre paréntesis, comilla doble, punto y coma, listo. Entonces eso hace, por ejemplo, que yo limpie las casillas de texto. Ahora, si lo que me falta, por ejemplo, es el botón salir para terminar la aplicación, voy al design, le doy doble clic al botón salir, y acá en el botón salir para terminar mi aplicación simplemente digo system.exit, y entre paréntesis el status va a ser 0, ¿no? Porque va a terminar la aplicación. Entonces ya tengo, por ejemplo, el botón salir, que es muy simple, muy sencillo, no requiere de mucho código. El botón nuevo tampoco, simplemente es limpiar casilla por casilla. Y el botón mensaje, que ya está definido. Vamos a probarlo para verificar los datos. Ejecutamos. Ponemos, por ejemplo, ahí nombre y apellido. Dirección, email, ya está, mensaje, nuevo, limpió los datos, aunque no limpió la etiqueta, ¿no? Bueno, en este caso simplemente es cuestión de añadirle esa limpieza, ¿no? Que también limpia la etiqueta. Y el botón salir lo que hace es terminar la aplicación. Entonces acá simplemente sería cuestión de decirle, por ejemplo, dis.jlbl, que es la etiqueta lbl mensaje, .sectext, entre paréntesis, entre comillas, al final punto y coma. Eso es lo único que faltaba, ¿no? Limpiar el mensaje. Entonces, simplemente para verificar, ingresamos datos, emitimos el mensaje, ponemos nuevo, se limpia todo, y botón salir, que termina la aplicación. Bien, chicos, entonces espero que les haya servido esta aplicación de inicio, en donde hemos revisado los códigos que ya habíamos visto anteriormente, pero que les va a ser muy útil para el momento de ir perfeccionando sus aplicaciones conforme van avanzando en los ejercicios. Bien, entonces nos vemos en el siguiente video tutorial, en donde vamos a ver ya el resto de aplicaciones.